Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la Consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar, de la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Rey de Israel, Maestro, quiero oír tu voz otra vez y caminar por el ejemplo de tu amor. Dame fe, cada mañana poder ver cuán asombroso es tu poder. El esplendor que hay en tu ser, lo deliciosa que es tu ley. Yo te seguiré, hazme un siervo fiel. Hijo de Dios, mi compromiso quiero hoy renovar. Que mi pasión sea tu gloria y tu nombre exaltar. El evangelio proclamar y sus verdades encarnar. A mis hermanos siempre amar, el polvo de sus pies lavar.
ti, envíame a mí. Edifica tu iglesia, oh Cristo, edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo, saturado en tu santo evangelio, pastoreando a tu pueblo, al Cordero. Edifica tu iglesia, oh Dios. Bien, hermanos, muy buenos días tengamos todos. Gracias al Señor podemos estar otra vez juntos al son de su palabra en este primer día de la semana, un día que nuestro Señor preparó o separó, mejor dicho, especialmente para que los suyos, sus hijos, ¿verdad?, se lo dediquemos enteramente a Él. Sí, el Señor lo estableció así en su palabra. Tenemos, ¿verdad?, 6 días para ocuparnos de nuestras responsabilidades, obviamente no por ello dejar de lado, ¿verdad?, el hecho de ser cristianos y como tales testificar de nuestro Señor en medio de un mundo que está sumido en la maldad. Pero este día es especial, hermanos. El Señor lo ha separado para Él. En este día su pueblo se reúne, ¿verdad?, para alabarle, para exponerse juntos como pueblo de Dios a su palabra. Y este día, hermanos, es el que tenemos que disfrutar especialmente de la presencia de nuestro Dios y agradecerle por sus bondades como pueblo de Dios, especialmente por la salvación que nos concedió en Cristo Jesús. En este día, nuestro Señor Jesús confirmó, ¿verdad?, su obra redentora, levantándose de entre los muertos, ¿sí?, concediéndonos así plena y segura salvación. Bien, estamos estudiando este cuerpo de doctrinas que se conocen como las doctrinas de la gracia. Estamos en el segundo punto del acróstico presentado en su momento por Juan Calvino, que se conoce como el tulip, ¿sí? Este segundo punto hace referencia a la elección incondicional. Hemos empezado a desarrollar este punto la semana pasada, ¿sí? Hemos leído aquel pasaje que lo vamos a volver a leer. Quisiera, hermanos, que tomen sus Biblias, ya sea a través de sus dispositivos o sus Biblias en formato de libro, y busquemos allí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a leer los versículos 28, 29 y 30. Ese es el pasaje que hemos tomado para desarrollar este importantísimo punto, que es el de la elección incondicional. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Sí, estamos utilizando para este estudio la Biblia versión Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la porción
bíblica, hermanos, que tomamos inicialmente para ir desarrollando este importantísimo punto de la elección incondicional. Yo les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y nos encomendemos al Señor para que sea Él quien en esta mañana nos enseñe. Sí, oremos. Amado Padre, Señor, gracias te damos por este momento, Señor, por esta hora que nos das para exponernos, Señor, a tu palabra como pueblo tuyo. Sabemos, Señor, que cuando abrimos tu santo libro es tu voz, Señor, la que escuchamos. Por eso, Señor, te pedimos humildemente, Señor, que nos asistas en esta mañana para que podamos, Señor, entender tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva con libertad entre nosotros, para que tu palabra llegue con poder a nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, sea expuesta así de una manera fiel, Señor, que llegue a nosotros pura como fue inspirada, y que ella haga la obra, Señor, para la cual fue enviada en nuestros corazones, ya sea para salvación en aquellos que no son tuyos o edificación en aquellos que ya somos, Señor, parte de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a desarrollar este importantísimo punto dentro de la doctrina cristiana, Señor, la doctrina de la palabra de Dios, para que tu pueblo, Señor, crezca en conocimiento, se afirme en tu verdad, Señor, y podamos así predicar el Evangelio de una manera bíblica, genuina. Y, Señor, aquellos que han sido alcanzados separados para salvación, sean alcanzados por tu Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, el domingo pasado hemos empezado a exponer este punto de la elección incondicional. Hemos diferenciado la gracia del Señor, la manera como la gracia del Señor se manifiesta entre nosotros, los seres humanos, ¿no? Hemos dicho que la gracia común es aquella que se manifiesta en todos aquellos que exhalamos aliento en este mundo, que somos seres humanos, ¿sí?, en los cuales Dios ha decidido, en tanto justos como injustos, derramar su gracia común. Lo hemos desarrollado la semana pasada, pero su gracia salvadora Él ha decidido expresarla solamente en aquellos en las que Él soberanamente ha escogido para salvación en la eternidad pasada, ¿sí? Y hemos dicho también que para desarrollar este punto vamos a establecer un orden. Hemos empezado a ver lo que enseña el Nuevo Testamento con respecto a esta doctrina de la elección incondicional. También vamos a ver cuáles son los propósitos, o fueron, mejor dicho, los propósitos que los escritores del Nuevo Testamento tuvieron para desarrollar esta doctrina. Y algunas objeciones también puntuales que se presentan a esta doctrina. Es controversial esta doctrina, no tendría que serlo, porque está expresado claramente en la palabra del Señor, pero sin dudas hay objeciones que nos vamos a también encargar de señalar. Y luego también aquella doctrina que se desprende de esta doctrina, que es aquella verdad que sostiene o que obviamente, lógicamente, sucede cuando el Señor elige a otros. Obviamente unos son elegidos para salvación, y en ese caso también algunos, podremos decir incluso la gran mayoría, los que caminan por el sendero ancho, ¿verdad?, Dios los ha dejado en su estado así de condenación para que continúen y experimenten la condenación, la muerte eterna, donde Dios manifestará finalmente y de manera definitiva su ira hacia el pecado, ¿sí? Estamos analizando entonces lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de la elección condicional, y hemos tomado una primera escritura, aquella que está en Hechos capítulo 13, versículo 48.
lo podemos volver a leer, Hechos capítulo 13, versículo 48. Esto sucede, ¿verdad?, en el contexto en el cual Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia predicando el Evangelio. Ellos sufrieron, ¿verdad?, el rechazo de los judíos y se volcaron hacia los gentiles. Y el versículo 48 nos dice: los gentiles, oyendo esto, el Evangelio, ¿verdad?, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, esta es la frase en la cual hemos hecho referencia para desarrollar esta parte de nuestro estudio. Dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Debemos decir, hermanos, también, y lo vamos a desarrollar en más profundidad en los puntos siguientes, que es el mensaje del Evangelio, el cual el Señor ha escogido como medio para que se manifiesten todos aquellos que han sido separados para salvación. Solamente a través del Evangelio estos se manifestarán, ¿verdad?, y creerán, como está sucediendo en este caso que estamos leyendo. Entre los gentiles, entre los cuales el Evangelio había sido proclamado por Pablo y Bernabé, dice la Escritura que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿sí? Lo significativo del relato de Lucas en esta porción es que la mención puntual a la soberanía de Dios en la elección, si nosotros hemos leído atentamente, es hecha aquí, podremos decir, casi de pasada, ¿no?, como si fuera un concepto que está totalmente fuera de discusión. De hecho, entre nuestros primeros hermanos en la iglesia primitiva, eso ya era asumido de esa manera. Lucas lo hace esta afirmación como algo que es normal, ¿sí? Siempre que se predicaba el Evangelio, los hermanos sabían que aquellos que habrían de rendirse al Evangelio, habrían de acudir en fe y arrepentimiento a la cruz de Cristo, serían aquellos los cuales el Señor ya había elegido para salvación, ¿sí? Lucas lo dice claramente, que en medio de una recepción gozosa hacia la palabra del Señor por parte de los gentiles, solamente creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y acá hay otra cuestión, estimado hermano, estimado amigo, que tendrías que tener en cuenta, ¿sí? La recepción gozosa del Evangelio, el hecho de que usted simpatice con los evangélicos e incluso se goce entre la comunión o en medio de nuestras reuniones, no quiere decir que usted haya sido salvado, ¿sí? Solamente van a creer, dice, los que estaban ordenados para vida eterna. Tiene que revisar su corazón a ver si el Señor hizo la obra transformadora en su interior, le hizo nacer de nuevo, como vimos en su momento, y así poder haber accedido a la salvación. Y decimos que esta expresión es precisa porque para la frase estaban ordenados, esto lo dijimos la semana pasada, como estamos leyendo aquí en la versión Reina Valera 1960, se está utilizando el original griego, en el original griego un participio en pasado, en tiempo perfecto. El tiempo perfecto denota una acción que ocurrió en el pasado, pero que tiene importancia en el presente, ¿sí? Y a su vez esta voz pasiva claramente indica que el agente para producir este acontecimiento, este evento, obviamente no son los que están ordenados en este caso para vida eterna, ¿no? Ellos están excluidas de la acción que presenta el verbo. Los tales no se ordenaron a sí mismos para vida eterna. Quien produce este acontecimiento es alguien externo en ellos, ¿no? En este caso Lucas, al escribir, se está refiriendo sin nombrarlo a Dios mismo, ¿no? Las Escrituras lo manifiestan claramente. Quien concede la vida eterna es Dios, ¿sí? Nuestro Señor en su oración intercesora lo dejó establecido de esa manera. La única fuente de vida eterna es Dios el Padre, ¿no? Y la vida eterna es concedida exclusivamente
a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a través de Dios el Hijo, por lo que se entiende que Lucas dé por sentado, ¿verdad?, en su relato, que este agente externo de ordenación para vida eterna no es otro sino solo Dios, ¿no? Él es el soberano, y tal ordenación fue efectuado en un tiempo pasado, en este caso en la eternidad pasada, y hecho efectivo en quienes fueron ordenados en el mismo momento que la predicación del Evangelio llegó a sus oídos, ¿no? En este caso puntual que hemos leído la cita, a través de la predicación de Pablo y Bernabé. Cuán importante, hermanos, es predicar el Evangelio. Debemos tener en cuenta, hermanos, que cuando el Señor nos coloca ante una oportunidad de predicar el Evangelio, con cuánta responsabilidad, ¿verdad?, debemos hacerlo, porque nosotros no sabemos si quien nos está escuchando ha sido elegido o no para salvación. Ellos se van a manifestar únicamente a través de la predicación del Evangelio, ¿sí? Por eso en esta expresión de Lucas, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, es una expresión importante. Y acá hay dos actos, ¿no? Uno es el acto soberano de Dios, el que concede la vida eterna, y el otro es el acto que corresponde a la responsabilidad humana, que es la de creer. Pero a su vez este acto de la responsabilidad humana, que es la de creer en el Evangelio, está sujeto a ese acto soberano de Dios. Quien finalmente va a disfrutar de la vida eterna, quienes indefectiblemente van a creer, son aquellos que ya fueron ordenados por Dios para vida eterna, porque Dios ya los predestinó, como hemos leído en el pasaje de Romanos, para ese fin, ¿no? Y aquí se derrumba ese concepto del libre albedrío del hombre. Eso es un engaño, ¿sí? Este concepto coloca al hombre en la posición de decidir sobre su propia salvación, y eso no es bíblico. El hombre no está capacitado para creer o no en el Evangelio por sí mismo, sino es la obra del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios el Espíritu Santo, en su corazón. Cuando escucha el Evangelio, jamás podrán creer. Al que ha sido ordenado para vida eterna, Dios le concede esa facultad de creer. Escúcheme bien, amigo y hermano, aunque para ello tenga que vencer su propia voluntad. Nuestro Señor Jesucristo presentó esta verdad con claridad. Busque allí en Juan 6, en Juan capítulo 6. Fíjese, en Juan 6, en el versículo 44, nuestro Señor hace una afirmación tan tajante como definitiva. Fíjese lo que dice allí: ninguno puede venir a mí, dice Jesús, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, dice el Señor, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjese cuán contundente es esta frase pronunciada por el glorioso Cristo. No deja margen para las dudas, ¿verdad? Hay que ser intencionalmente rebeldes para resistir esto que está diciendo nuestro Señor. Y tengamos en cuenta también que el contexto de esta expresión está girando claramente sobre el tema de la vida eterna, sobre la salvación, la cual concede el Padre y es otorgada a través del Hijo. Y la misma, tal como está afirmando nuestro Señor Jesucristo, no está bajo la potestad del hombre. Cristo dijo: ninguno va a venir a mí si el Padre no lo trae. Esto es soberanía, amigo. Y aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Ahí donde leemos trajere, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, esa palabrita trajere, ¿verdad?, la que está utilizando nuestro Señor, si vamos al original griego, es un verbo fuerte, helkuo sería en griego, que literalmente expresa la acción de arrastrar,
llevar a la fuerza, arrastrar, por lo que la enseñanza se hace todavía más clara. ¿Quiénes están ordenados para vida eterna? O según el decir de nuestro Señor en esta porción, finalmente creerán, irán a Él para obtener vida eterna, van a ser llevados por Dios el Padre hacia el Hijo, así haga falta para ello arrastrarlos, arrancarlos a la fuerza de la esclavitud de sus pecados, vencer incluso su propia voluntad. Por lo que claramente la responsabilidad humana de creer está supeditada al acto soberano de Dios de conceder la vida eterna a quienes Él predestinó para este fin. Otra afirmación contundente del Nuevo Testamento con respecto a la elección incondicional o predestinación es aquella que se encuentra en el contexto precedente de aquella porción que hemos leído al principio y que presenta Pablo allí en Romanos capítulo 8, ¿sí? O donde está el orden de la salvación, ¿se acuerda al que hicimos referencia la semana pasada? Romanos 8 que hemos leído, dice, sabemos, versículo 28, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta afirmación hay que entenderla a la luz de lo que la pluma divinamente guiada del apóstol viene enseñando a lo largo de todo este capítulo. Fíjese que en el inicio de este capítulo, Pablo ha demostrado que no existe condenación para quienes están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo, ¿sí? Identificando con precisión quiénes son los tales. En los versículos 1 al 8, Pablo explica eso, de este capítulo 8 de Romanos. Luego explicó que los mismos son morada del Espíritu Santo y que Dios garantiza incluso la glorificación incluso de sus mismos cuerpos físicos mortales, con el mismo poder con el que lo hizo con su Hijo Jesucristo. Eso enseña en los versículos 9 al 11. Luego, Pablo revela que los mismos son elevados a la posición de ser hijos de Dios, y como tales también se constituyen en herederos de Dios y coherederos con Cristo, siendo identificados plenamente con Él no solo en su glorificación final, sino también en sus padecimientos. Esa es la enseñanza en los versículos 14 al 18. Y acto seguido, Pablo revela que la misma creación anhela expectante esta glorificación o manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Dado que esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios va a significar también la liberación definitiva de toda la creación de la corrupción que trajo aparejado el pecado. Enseñanza clara en los versículos 19 al 21. Entonces, y dada esta esperanza, ¿verdad?, tanto el redimido que aún habita en su cuerpo corruptible, como la creación que está contaminada por el pecado, dice la Escritura, dice Pablo en esta porción, gimen, aguardando expectantes la concreción definitiva de esta glorificación final, anhelando ardientemente la liberación definitiva de la corrupción, la redención final y definitiva de nuestros cuerpos, ¿no? Enseñanza que está en los versículos 22 al 25. Y de la misma manera, mientras aguardamos ardientemente la concreción de esta esperanza, el mismo Espíritu Santo que habita en nosotros nos ayuda en nuestras debilidades y gime también delante de Dios intercediendo por nosotros, perfeccionando nuestras peticiones para que estas, ¿verdad?, se conformen a la voluntad de Dios. Usted lea eso en los versículos 26 y 27, está claramente expresado. Y es entonces allí, dentro de este marco que Pablo
asegura sin dejar lugar a dudas que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cómo dudarlo, verdad? Ante semejante argumentación previa que presenta Pablo, ¿cómo vamos a dudar de eso? Si Dios hizo, hace y hará todas estas cosas en quienes son sus hijos, ¿cómo vamos a dudar que todas las cosas, incluso las adversidades, o como dice Pablo aquí, los padecimientos, los cuales están bajo el control absoluto de Dios, van a obrar para bien en los que aman a Dios? No podemos dudar de eso. Pablo deja por sentado que sin duda alguna va a ser así. Y aquí cabe preguntarnos, ¿quiénes son los que aman a Dios? Pablo inmediatamente y sin preámbulo alguno los describe. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Allí está, en ese contexto está esta frase. La afirmación, hermanos, no deja lugar a duda. Quienes aman a Dios son aquellos que previamente fueron llamados por Dios. Y fueron llamados, según explica el apóstol, preste atención a esto, conforme al propósito de Dios. Es decir, porque Él, en el ejercicio pleno de su soberanía, así se lo propuso a sí mismo, así lo quiso. Y este llamado, que no es otra cosa que un llamado para ser justificados, según lo explica Pablo en el contexto siguiente, si bien se hace efectivo al momento de ser expuestos al Santo Evangelio, como venimos señalando, se remonta hacia la eternidad pasada. Pablo está diciendo, sin dejar lugar a dudas, incluso sin ambigüedades, que estos que ahora son llamados ya fueron predestinados para tal fin. Fíjese sus palabras textuales. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y aquí no se trata de que este conocimiento del que Pablo está hablando cuando dice a los que antes conoció sea, como dicen algunos, queriendo torcer las Escrituras, un conocimiento previo de Dios sobre quienes habrían de decidir por Él, y en función de ello Dios habría de elegirlos. Esto es una tergiversación, un torcimiento de las Escrituras. Nuestro mismo Señor Jesucristo, tal como ya hemos citado, afirmó contundentemente que ninguno puede venir a Él si el Padre, ¿verdad?, que envió a nuestro Señor Jesucristo, no lo trae, no lo arrastra a Él. Y Pablo también va a afirmar lo siguiente en Filipenses 1:29. Fíjese lo que dice allí. Filipenses 1:29, porque a vosotros, les habla Pablo a los hermanos que conformaban la iglesia de Cristo en Filipos. También es una expresión que por extensión es para todo redimido, para todo genuino redimido. Dice Pablo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Se dio cuenta? Resulta por demás claro que el hecho de creer en Él no es algo, amigo, hermano, que pueda producir el hombre por iniciativa propia, sino que es algo que Dios concede, Dios da. De hecho, el apóstol afirma también en este mismo sentido en Efesios capítulo 2, versículo 8, que la fe depositada en Jesucristo para salvación, que dice Pablo allí, en ese pasaje tan conocido, es un don de Dios. La fe que al momento de escuchar el Evangelio depositamos en nuestro Señor Jesucristo para salvación,
no es una fe que provenga de nosotros, es un don de Dios. Por lo que afirmar que Dios eligió en la eternidad pasada a quienes habrían de ser salvos en función de un conocimiento que Él tenga de quienes habrían de elegirlo a Él, no solo representa una deformación de las Escrituras, sino una ofensa hacia su innegable soberanía, colocando la voluntad humana por sobre la voluntad de Dios. Entonces aquí podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de este preconocimiento de Dios? Aquí, hermanos, la referencia es al deleite o a la complacencia divina de señalar con amor a ciertas personas para salvarlas y hacerlas sus hijos, aún antes de que éstas nazcan. Ni existíamos nosotros cuando el Señor nos eligió para salvación. Este previo y gozoso conocimiento que Dios tiene de las personas aún antes de crearlas, se lo manifestó puntualmente a su profeta Jeremías cuando lo llamó. Fíjese cómo sucedió esto. ¿Cuál es el testimonio de las Escrituras en este sentido? En Jeremías capítulo 1. Fíjese esta escritura, vino pues en el versículo 4. Vino pues, dice Jeremías, palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Más claro imposible. Ahora, según el contexto, vemos que es claro que Jeremías no se consideraba a sí mismo apto para este llamamiento al cual Dios lo predestinó. Él no se consideraba para nada, ni apto ni digno. Pero es obvio que tal cosa no dependía en absoluto de Jeremías. Dios ya lo había conocido, aún antes de formarlo en el vientre de su madre, y ya lo había separado para esa tarea que le estaba encomendando. El concepto de que Jeremías, quien elegiría ser profeta de Dios, no tiene aquí sustento. De hecho, él no quería saber nada con esa labor. Su voluntad humana, influenciada por su naturaleza pecaminosa, no lo llevaba en esa dirección. Fue Dios quien lo arrastró hacia esa dirección. Nuestro Señor habló de este tipo de conocimiento que tiene Dios o preconocimiento durante su ministerio terrenal y lo hizo de la siguiente manera. Fíjese en Juan capítulo 10, ese pasaje tan conocido. Juan 10, 14. Allí leemos la siguiente expresión de nuestro Señor Jesucristo. Preste atención. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Como usted podrá notar, este no es un acontecimiento que tenga Dios acerca de la futura voluntad humana, sino un conocimiento que tiene que ver con la pertenencia, con el amor, con el gozo de la relación fraterna, el conocimiento que Cristo tiene de los suyos, o como él dice, de sus ovejas, es el mismo conocimiento de relación filial y gozosa que Dios el Padre tiene para con Dios el Hijo. Eso lo dice Jesús. Y es en base a este conocimiento que Dios predestina a los suyos, o predestinó, mejor dicho. Un conocimiento que llevó a amarlos aún antes de crearlos, y cuyo amor, como dice nuestro Señor Jesús, se prolongará hasta el fin, una referencia que habla de toda la eternidad. Juan 13:1 dice eso, y el motivo por el cual Dios ama a los suyos y los predestina lo señala claramente Pablo aquí. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen
de su Hijo. Ese es el motivo por el cual Dios ama a los suyos y los predestina. Nosotros sabemos por las Escrituras que originalmente el hombre fue creado, ¿verdad?, a imagen y semejanza de Dios. Eso lo sabemos. En Génesis capítulo 1 está eso. Esa imagen, como vimos en su momento, fue distorsionada por el pecado. Pero cuando vino Cristo a este mundo, el postrer Adán, como lo llama Pablo en 1 Corintios capítulo 15, él sí representó absolutamente todo lo que Dios es. Cristo es la imagen de Dios. Y el propósito para lo cual Dios amó y predestinó a los suyos para salvación, precisamente es para efectuar la restauración completa de su creación, hacer que los suyos sean efectivamente hechos conformes a la imagen de Cristo, quien a su vez es la imagen de Dios. Y esta transformación, hermanos, va ocurriendo ¿desde cuándo? Desde el mismo momento que aquellos que fueron llamados, separados para salvación, los que fueron elegidos para salvación son llamados. Desde ese momento, esta transformación va ocurriendo. Este es uno de los aspectos que está incluido dentro de este proceso de salvación que Dios efectúa desde la eternidad pasada, ¿no? Y lo proyecta a la eternidad futura con nuestra glorificación, como hemos leído en Romanos capítulo 8. Y este aspecto que está en el medio entre la predestinación hecha en la eternidad pasada y la glorificación es presentado por las Escrituras con el nombre de santificación, y ocurre, tal como señalamos, desde el mismo momento que a través del Evangelio somos llamados. Allí empieza ese proceso. Pablo lo va a describir a este proceso de la siguiente manera. Vayamos a esa escritura, Romanos capítulo 12. Fíjese lo que dice el versículo 1. Así que hermanos, dice Pablo allí, Romanos 12:1, estoy leyendo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es precisamente este proceso de constante transformación a la que las Escrituras llaman santificación, y que todo genuino redimido experimenta, ¿verdad?, desde el momento que es llamado a salvación. El que ha sido conocido por Dios y predestinado, una vez llamado a través del glorioso Evangelio, está permanentemente, como dice Pablo, haciendo morir lo terrenal en él, despojándose del viejo hombre y revistiéndose del nuevo. Este es un proceso que indefectiblemente ocurre en quien ha sido genuinamente salvado. Y se transforma, hermanos, en una evidencia palpable, clara, de nuestra salvación. Es una evidencia mediante la cual podemos determinar si el Señor nos ha salvado o no. Las Escrituras, hermanos, no nos dejan desamparados en ese sentido. Tenemos en la palabra de Dios claramente expresado la manera como nosotros podemos determinar fehacientemente si hemos sido salvados o no. Cada uno de nosotros conoce
conocemos nuestra propia vida y sabemos verdaderamente si esta transformación, si este proceso de santificación está produciéndose en nosotros. Es claro, ¿verdad? Si cuando pecamos, que no lo vamos a dejar de hacer hasta que el Señor venga a buscarnos, porque Él misteriosamente, Él ha querido en su voluntad dejar en nosotros esa parte de esa naturaleza pecaminosa que todavía nos quiere llevar hacia el pecado y muchas veces nos hace caer en él. Si cuando esto sucede permanecemos, no sé, como si nada, o incluso hasta nos gozamos en el pecado, quiere decir que este proceso de santificación no se está produciendo en nosotros. Cuando un verdadero hijo de Dios cae en el pecado, le duele. Siente la necesidad de inmediatamente correr a los pies del Señor arrepentido de su pecado. Y hace morir día a día lo terrenal, como dice Pablo, y se va despojando del viejo hombre. Algunos en este proceso pueden ser más rápidos, otros más lentos, pero sucede. No es algo que no deja de suceder, y es una evidencia de nuestra salvación. Examínate, hermano, examínate, a ver si verdaderamente estás en la fe, como nos dice también el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Esto es fundamental para que nosotros establezcamos si verdaderamente hemos sido salvados o no, ¿sí? Y volviendo a este recorrido que estamos haciendo a través de las páginas del Nuevo Testamento tocante a la elección incondicional, también encontramos unas expresiones del apóstol Pablo, obviamente siempre guiado por el Espíritu Santo, en esta misma carta a los Romanos, allí en el capítulo 9. Fíjese, estamos todavía en este primer punto, ¿verdad? Lo que dice el Nuevo Testamento acerca de esta doctrina de la elección incondicional. Romanos capítulo 9, versículo 10. El apóstol, entre otras cosas que viene exponiendo, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. En el versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Estos versículos, hermanos, representan podemos decir, el núcleo central del tema que Pablo desarrolla a lo largo de todo el capítulo 9 de esta carta a los Romanos. Y el tema es precisamente la soberanía de Dios en la elección. Así que a partir de estos versículos vamos a considerar los conceptos que Pablo, bajo inspiración divina, está desarrollando en este capítulo. Pablo va a comenzar este capítulo abriendo su corazón. Él va a expresar de manera vívida un gran pesar en su propio ser. Sus palabras textuales allí en el versículo 1, fíjese qué dice Pablo allí. Tengo gran tristeza, dice, y continuo dolor en mi corazón. ¿Se entiende, verdad? ¿Quién no ha pasado alguna vez por esa experiencia? Pablo dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿No? Resulta claro que Pablo, al escribir estas líneas a sus hermanos en Roma, él alberga en su ser una pena grande, en intensidad, ¿verdad? Intensa, y aparte incesante en cuanto a duración. Continuo dolor en mi corazón, dice. Y tal sentimiento él certifica que es absolutamente genuino, porque él dice, en ese mismo versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento. Como dijimos, él está abriendo su corazón a sus hermanos. ¿Cuál es este gran pesar del apóstol? ¿Qué motivos producían en Pablo esta incesante y profunda pena que está manifestando aquí?
La respuesta la da él mismo. Fíjese en el versículo 3, que dice: porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema es maldito, ¿verdad? Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. La referencia a sus hermanos cercanos a él en cuanto a la carne es obviamente, según él mismo lo expresa en el versículo siguiente, a los israelitas, a sus connacionales, puesto que Pablo mismo era de linaje judío. Él mismo se describe como un judío de pura cepa, ¿verdad?, en su carta a los filipenses. Por lo que todo su núcleo afectivo, llámense parientes, relaciones según la carne, ¿dónde estaban? Estaban allí, entre los judíos. Pablo había establecido una relación con el judaísmo desde su niñez estrecha. Todo su círculo de relaciones afectivas estaba allí entre los judíos, estamos hablando en lo humano, ¿verdad? Y su gran pesar era que a partir de la revelación del Evangelio que por gracia había recibido, la gran mayoría de ellos, contrariamente a lo que él consideraba antes que el Evangelio resplandeciera en su vida, la gran mayoría de ellos no pertenecían al reino de Dios, no eran salvos. El hecho de ser judíos no garantizaba nada. El Evangelio le había revelado a Pablo que la gran mayoría de ellos no eran salvos, que pese a ser Israel el pueblo en quien Dios había depositado todo el sistema de la salvación, resumidas por Pablo en el versículo 4, ¿verdad? Y que abarcaría a todas las naciones de la tierra, como el Señor le prometió a Abraham, y que incluso Cristo mismo, el cual es Dios, señala Pablo en el versículo 5, procedía según la carne de Israel. No obstante todos estos privilegios de los israelitas, muchos de ellos no habrían de ser salvos. Esta es la revelación que Pablo había recibido en el Evangelio. De allí el gran pesar de Pablo. Él miraba a sus paisanos, incluso a sus mismos parientes, los cuales sin duda alguna según la carne eran israelitas. Los veía tan sumidos en sus pecados, ¿verdad? Él podía comprender lo que antes en su incredulidad no comprendía, que muchos israelitas según la carne están destinados a condenación. Esta verdad que comenzó a predicar Cristo de manera tan directa llevó a Pablo, en ese momento era Saulo, a odiar no solo a Cristo, sino a todo lo que representaba a Cristo, al punto que se convirtió, ¿verdad?, en el perseguidor número 1 de los seguidores de Cristo. Pablo mismo lo expresa de esa manera. Pablo era el más férreo perseguidor de la iglesia en su etapa cuando se lo conocía como Saulo de Tarso. No cabe ninguna duda de que Pablo tenía pleno conocimiento de la forma cruda como nuestro Señor confrontó a sus colegas fariseos con su hipocresía religiosa. Ellos se llamaban hijos de Abraham, y nuestro Señor rechazó de plano esta afirmación, se acuerda, llamándolos hijos del diablo. En Juan capítulo 8 está esa expresión, razón por la cual, aún ya habiendo partido Cristo a su gloria, Pablo aún albergaba un gran odio hacia todo lo que representaba a Cristo. Pero cuando el Evangelio llega a Saulo de Tarso, y una vez salvo, y habiendo comprendido en plenitud el Evangelio, él ahora miraba a sus paisanos judíos, la gran mayoría de ellos expuestos a la condenación eterna, y su corazón se llena de tristeza, ¿no?, como hemos leído en este pasaje. Luego él dice en el versículo 3, porque deseara
yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Pablo sentía, hermanos, un gran aprecio por los suyos, tanto que de depender de él prefería el ser anatema, separado de Cristo, con tal de que sus hermanos sean alcanzados con la bendición de la vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es realmente notable. ¿O no nos pasa a veces como hijos de Dios algo parecido? ¿No? Entre nuestras relaciones que a lo largo de nuestra vida hemos hecho, ya sea aquellas en las cuales el Señor nos colocó como parte de una familia humana, ¿no? Tenemos hermanos, tenemos padres, tenemos primos, tenemos, sobrinos, tenemos un montón de relaciones a las cuales sin duda amamos con todo nuestro corazón. Pero al momento de predicarles el Evangelio pareciera como que la palabra de Dios rebota en ellos, no hace ninguna mella, entra por un oído, sale por otro, no les afecta. Y en nosotros se produce, ¿verdad?, como se producía en Pablo, una especie de tristeza. Esa tristeza llegaba a ser tan profunda en el apóstol Pablo que él decía, ojalá yo estuviera en lugar de ellos, que todos ellos sean salvos y yo anatema, separado de Cristo, decía Pablo. No sé si nosotros hemos llegado a ese punto, pero amamos de tal manera a nuestras relaciones que el Señor nos ha concedido en la carne, que llegamos a tener ese tipo de tristeza la cual sentía Pablo. Pero aquí el apóstol, y al igual que nosotros, ya comenzamos, ¿verdad?, a palpar la soberanía de Dios con respecto a la elección incondicional. Nos empezamos a dar cuenta. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, de mí fuera, y con tal que mis hermanos sean salvos, preferiría permanecer en estado de condenación, maldito, separado de Cristo. Pero lamentablemente esto no está en mí decidirlo, está diciendo Pablo. Es Dios quien decide a quién salvar y a quién no yo. ¿Se entiende? Esto le da profundidad, ¿verdad?, al concepto del apóstol Pablo, al concepto que él quiere presentar de la elección incondicional. Y aquí no hay una apresurada expresión de deseos de Pablo. Pablo no está queriendo quedar bien con sus parientes, con sus paisanos. Él realmente está abriendo su corazón y hablando con absoluta sinceridad y claridad de conceptos. Por eso él dice, verdad os digo en Cristo, no les estoy mintiendo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Así comienza Pablo sus expresiones allí en el versículo 1. Era tal el amor de Pablo por los perdidos de su círculo íntimo que de depender de él Pablo hubiese preferido permanecer en estado de condenación separado de Cristo con tal que ellos sean salvos. Pero él sabía que tal cosa no dependía de él, sino que es Dios quien tiene absoluta soberanía sobre esta cuestión. Y vamos a dejarlo allí, estimado hermano, estimado amigo. Pero le dejo con ese concepto, le dejo con la manera como Pablo está iniciando este capítulo 9 de Romanos. Para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que bajo ningún concepto está en nuestras manos el poder decidir quién es salvo y quién no es salvo. Nosotros, hermanos, al igual que el apóstol Pablo, debemos sentir ese peso de responsabilidad sobre nuestras espaldas de la predicación constante del Evangelio. El apóstol decía en reiteradas
oportunidades lo manifestaba con claridad, que la predicación del Evangelio era algo que Dios le había impuesto y era una cosa que él no podía dejar de hacer, y eso debe pasar con cada redimido. Porque a partir de esta doctrina de la elección incondicional, nosotros sabemos, hermanos, que la única manera que se manifiesten aquellos que Dios ha elegido para salvación es a través de la predicación del santo y bendito Evangelio. Que no perdamos oportunidad. Si verdaderamente amamos a las personas que están alrededor nuestro, con las cuales tenemos una relación íntima, continua e incluso diaria, que no dejemos de predicarles el Evangelio. Porque nosotros no sabemos a quién Dios ha escogido para salvación. Eso lo va a manifestar la respuesta al Evangelio que van a dar estas personas. Quizás nos va a pasar como Pablo. Va a haber muchas personas a las cuales nosotros quisiéramos, deseáramos con todo nuestro corazón que el Evangelio haga efecto en ellos, pero van a permanecer en muchos casos, ¿verdad? Y lo sabemos, van a permanecer así como inmunes, como no se van a inmutar. Pero debemos entender que todo está bajo el ámbito de la soberanía de Dios, ¿sí? Y aquellas personas las cuales escuchan el bendito Evangelio, aquellas personas a las cuales llega la palabra de Dios indicándoles que son pecadores y que hay perdón solamente en Cristo Jesús, que la obra expiatoria de Cristo es aquella que puede resolver el problema de su relación con Dios causada por el pecado. Vengan a Cristo. Si se están sintiendo pecadores, es porque el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones y no tienen que dudar. Hay perdón, hay vida eterna garantizada por Dios para aquellos los cuales, arrepentidos de sus pecados y depositando su fe exclusivamente en la persona de Cristo, en su sacrificio expiatorio, ellos van a ser perdonados. No cabe duda de eso, la Escritura lo garantiza. Y hermanos, también que revisemos constantemente nuestra salvación. Que veamos si en nosotros se está produciendo ese proceso que se llama santificación, que estamos haciendo morir, aunque sea de a poquito, ¿verdad?, al viejo hombre y transformándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermanos, es una evidencia palpable de la salvación. ¿Cuántas enseñanzas nos deja esta doctrina? Que el Señor, hermanos, haga su obra en nuestros corazones y podamos así rendirnos ante su soberanía y gozosamente nos sometamos a su voluntad, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor, me asombra tu grandeza. Con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria
Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.